Está con nosotros Patricio Justo, es director de la consultora Diagnóstico Político. Patricio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, Patricio, gracias. Ustedes hicieron un interesante informe respecto a la conflictividad social en Argentina y también esto vinculado a lo que pasó, por ejemplo, en la autopista Ilia, ¿no? Cómo esta conflictividad termina no solo generando un malestar general, sino además complicando el tránsito, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, y los piquetes, bueno, ya son algo absolutamente generalizado, ¿no? Desde hace muchos años. Contame cuál fue el saldo que dejó el 2013 en ese sentido. El 2013 cerró como el año más conflictivo en términos de cortes de vías públicas. Terminamos el año con unos 5.767 piquetes según nuestro relevamiento. ¿Cuántos? 5.767 en todo el país. Todo el país. Esto da, de los últimos 5 años, nosotros tenemos relevamientos de enero de 2009 a la fecha, el año más conflictivo en términos de piquetes, y lo que me parece también interesante resaltar ahí, cerramos el año con diciembre, el mes más conflictivo de los últimos 5 años. ¿Cómo se hace para determinar todos los piquetes? ¿Es una lectura de diarios? Nosotros tenemos ¿algún otro relevamiento por ahí con fuentes policiales? Nosotros usamos como fuente una base de unos 200 medios de comunicación, tanto impresos como digitales, nacionales y provinciales. Elegimos esa fuente de relevamiento porque estábamos buscando, digamos, una fuente que nos permita tener acceso irrestricto durante los 365 días del año, y mantuvimos esa base en los últimos 5 años. Bueno, ustedes toman el número de piquetes, pero tal vez no la duración, ¿no? Por ahí el piquete, por ejemplo, de la autopista Ilia, son 8 días de piquete ininterrumpido, por ahí para ustedes cuenta como un piquete. Cuando se suspende y volvieron, ahí es un nuevo piquete, por ejemplo. Sí, sí. Ese es un dato que podríamos llegar a ponderar de alguna forma, pero tomamos números gruesos de cantidad de piquetes. Y desde el punto de vista geográfico, ¿tienen la medición de cuáles son las zonas más calientes en términos de protestas sociales? Los distritos más conflictivos son Capital Federal, la provincia de Buenos Aires. Esto obedece a unas cuestiones que son bastante lógicas. Acá está concentrada la mayor cantidad de población del país, están las autoridades nacionales, está el mayor foco de los medios de comunicación, pero si nosotros ponderamos cantidad de piquetes por cantidad de población, tenemos que provincias como Neuquén, Santa Cruz y Jujuy serían las más conflictivas. ¿Tienen un piquetómetro en el sentido no solo geográfico por provincia, sino además por zona específica? Uno estima, por ejemplo, que el piquete en el Ministerio de Trabajo, ahí en Alem, en la avenida Alem, en el microcentro, es el lugar, ¿no? Es el epicentro de los piquetes. ¿Hay alguna medición de esas características? En Capital Federal tenemos identificados al menos 4 lugares que son emblemáticos: a 9 de Julio y Corrientes, frente al Ministerio de Desarrollo Social, frente al Ministerio de Trabajo que vos mencionás, y Rivadavia y Callao, en la esquina ahí del Congreso de la Nación. Esos son los lugares donde por lo general hay más piquetes. En los últimos tiempos se sumó la autopista Ilia y algunos otros sectores también. Y falta uno, que es Corrientes y Callao. Corrientes y toda Callao. la mañana, toda la mañana. Sí, también es uno de los puntos críticos. Es uno de los lugares que se ha determinado para cualquier protesta. O sea, cualquier tema de protesta ahora pasa a Corrientes y Callao, que antes era un lugar que no era trascendente. No era, o sea, no estaba dentro de los registros de los cortes de calle. Se volvió como un lugar muy emblemático de grupos de izquierda, Corrientes y Callao, que vos estás mencionando. Ahí por donde está el Bauen, digamos, exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, las asambleas populares. Probablemente tiene que ver con eso, con lo que fue la toma del Bauen, ¿no? Y a partir de ahí se generó un foco. Hay varios sectores que interactúan ahí. En diciembre me imagino que habrá marcado, el récord de diciembre es un récord del año o es un récord de estos 5 años. Es un récord de los 5 años, eso es lo interesante. Y ahí el factor que más incidió no son actores tradicionales, sino que fueron los grupos de vecinos. Tanto por los cortes de luz, muy fuerte en la Capital Federal, conurbano bonaerense, Rosario y otros sectores del norte del país que fueron afectados por las olas de calor y cortes de luz. Y también por el tema de los saqueos en un primer momento, muchas barricadas vecinales en ese contexto contribuyeron a que los grupos vecinos aparezcan como los principales actores de cortes de vías públicas. Es un actor que viene creciendo mucho en los últimos 2 años en comparación con los más tradicionales, que son los sindicatos, partidos políticos, etc. ¿Te acordás la cantidad de piquetes del mes pasado? 921. Casi 1000 piquetes. Casi 1000 piquetes solo en diciembre. O sea que representó prácticamente el 20% del total del año. Sí. Solo diciembre. Aproximadamente, sí. Fue un mes inusualmente conflictivo. Nosotros siempre hemos visto que marzo, abril y diciembre tienden a ser los meses más conflictivos. Marzo y abril por el tema paritario y otros factores sociales, como que se reactiva la vida política y económica en esos meses.
pero en un diciembre inusualmente conflictivo por estos factores quizás que no estaban previstos. Uno prevé que el 2014 también va a ser un año de alta conflictividad, ¿no? Con una inflación mucho más alta, con reclamos sindicales, ahora se vienen las paritarias docentes. ¿Vamos a estar, creen, en niveles parecidos a 2013? Parecidos, inclusive superiores, porque lo que estamos viendo es que a corto plazo no pareciera que los factores coyunturales que favorecen este aumento de la conflictividad se vayan a modificar. Y aparte hay un factor que ya identificamos como estructural, que es que el piquete se ha naturalizado como método de protesta en la Argentina. Hoy cualquier actor social, prácticamente por cualquier cuestión, corta una calle. Esto de avisar a la policía antes del corte, ¿se practica? No sé si ustedes tienen esa información. Me da la impresión que en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos no se avisa y justamente lo que se busca es hacer un efecto sorpresa de impacto cortando una calle ante un reclamo determinado. ¿Y los medios tenemos responsabilidad? Porque hay algunos que plantean, bueno, si el piquete no tuviera tanta repercusión pública, o sea, el piquete después necesita la caja de resonancia del periodismo, que va a cubrir el piquete y pregunta, ¿por qué se está cortando la calle? Si no hubiera una actividad tan dinámica del periodismo en relación al piquete, ¿bajaría este tipo de protestas? No sé si bajaría, pero yo creo que en gran parte contribuye, porque una de las cosas que buscan los que hacen un piquete no es solamente la atención de las autoridades, sino la atención de los medios, sobre todo en la capital. Y esto está muy claramente ejemplificado con muchos grupos que se trasladan desde el interior hacia la capital para cortar una calle. Corta cualquier calle de capital por un conflicto en Jujuy. Por ejemplo, los aborígenes de Formosa el año pasado, otros grupos que vienen, o de Salta han venido en algunos casos, que vienen a capital justamente por los medios. En ese sentido hemos visto piquetes que a veces hay más policías y medios que piqueteros, una cosa bastante llamativa. Y esta práctica, digamos, yo creo que esto empezó, o por lo menos surgió con más fuerza a partir de la crisis del 2001, donde, bueno, hay una protesta social muy grande, empiezan los reclamos, y el gobierno de Néstor Kirchner tuvo una actitud muy pasiva en relación al piquete, probablemente asustado por lo que había sucedido con Costecchi y Santillana en el 2002. Entonces, para evitar cualquier tipo de incidente, deja que el piquete actúe casi con una libertad absoluta. Me acuerdo en las primeras épocas de los piquetes donde el automovilista se peleaba con los piqueteros. Hoy ya el automovilista es un actor completamente pasivo. Sí, de alguna forma es como que la gente ha ido cultivando como si fuera un espíritu de resignación ante una realidad que uno ya sabe que sale a la calle día a día y se la encuentra. Y claramente, si uno se topa con un piquete, sabe, bueno, espero media hora y en un momento la gente ya se programa sus horarios en función, mira los noticieros a primera mañana y ya sabe que hay un piquete en tal lado, entonces se va programando. Es algo que solo pasa acá eso, ¿no? Y claramente el gobierno en eso ha contribuido a tener una postura de dejar hacer en el espacio público, con lo nocivo que eso conlleva para la vida democrática, donde hay miles de ciudadanos que se ven imposibilitados de circular libremente, ¿no? Claro. ¿Y puede haber algún cambio, digamos, yo no digo ya en este gobierno, pero el próximo gobierno, ¿cómo estiman que podría manejarse el asunto? Es decir, que haya manifestación, nadie niega el derecho a manifestarse, el tema es que la manifestación no complique la vida al resto, ¿no? Que no tiene nada que ver con esa protesta. ¿No se puede ir hacia un esquema donde protesto pero dejo lugar para que el tránsito pueda fluir, por ejemplo? Es que el problema, ante la pregunta de por qué protesta la gente, es algo natural, siempre hay reclamos, siempre hay conflicto social, todas las sociedades tienen la necesidad de gestionar los conflictos. Pero ¿por qué el piquete? Evidentemente es porque hay canales institucionales tradicionales que en otros países, o mejor dicho en la mayoría de los países, no hay que irse a Europa, ¿no? Los países de la región funcionan mejor que acá y evidentemente acá no están funcionando. Yo creo que la salida es un Estado más eficiente, que esté más alerta de los reclamos, de las situaciones de tensión social y gestionarlos de una manera más adecuada y eso de alguna forma yo creo que va a ir bajando la cantidad de piquetes. El arranque de 2014 no es muy benigno, ¿no? En ese sentido, porque ya estuvo varios días cortada la Ilia, ahora se levantó el piquete, pero ahora están negociando con las autoridades del gobierno de la ciudad. Y yo creo que el tema de la Ilia, por ejemplo, vamos a tener permanentemente cortes, porque es tan imponente, tan impactante el crecimiento de la Villa 31 bis, que todo el tiempo hay reclamos de la gente que está viviendo ahí. Y que van a ser reclamos que ni el gobierno de la ciudad ni el gobierno nacional le van a poder encontrar la vuelta rápidamente y ya tomaron como forma de protesta cortar la Ilia. No, hay gente que aparte ya tiene conciencia del daño y el impacto directo y de gran magnitud que provoca cortando la Ilia, ¿no?
y encima las autoridades que se empiezan a discutir de quién es la responsabilidad, quién tiene que intervenir, eso contribuye a que sea un escenario mucho más complejo todavía. Y para cerrar, digamos, ¿no son piquetes acompañados de una huelga o de un paro o de una movilización? O sea, porque en otros países, digamos, esto de cortar calles o de que se tome la vía pública, a mí me ha tocado incluso en Europa asistir a protestas donde está una avenida principal de España o de Grecia cortada, y todo el mundo sabe, pero es parte de una huelga o de una movilización ya convocada de antemano. Creo que la diferencia con lo que pasa en Argentina es que acá es completamente anárquico el tema. Es completamente anárquico y vuelvo a lo que te decía anteriormente, que ya no son solo los sindicatos o las fuerzas organizadas. Cualquier vecino hoy corta una calle en cualquier lugar, y con esto de los cortes de luz lo vimos con claridad. Y así es mucho más difícil gestionar el conflicto, que es algo, como te decía, natural de cualquier sociedad. Sí, uno revisando a veces o haciendo zapping, se encuentra en algunos canales de cable, protesta de vecinos. Puede ser porque cerró un colegio, caso de Guido Hispano, hubo protestas en la calle, que yo no digo que no tengan que protestar los papás, todo lo contrario, tiene todo el derecho del mundo. El tema es que los papás de un colegio terminan cortando la calle para que los escuchen, ¿no? Puede ser un semáforo que no anda, puede ser que no pasó el camión de la basura, o sea, ya prácticamente cualquier tema da lugar a un corte de calle. Exacto, y sabiendo que las autoridades, o en este caso las empresas que sean, no me están respondiendo, y aparte yo sé que haciendo el piquete nadie me va, digamos, a castigar por eso, y es un método que está probado que es más efectivo que cualquier otro tipo de protesta, lamentablemente. ¿Se puede seguir algún mapa de piquete a través del sitio web de ustedes? ¿Ustedes tienen alguna forma de llegar a esa información para que todo el mundo la pueda ir viendo y siguiendo? Nosotros mes a mes publicamos informes, digamos, del balance mensual de los piquetes, donde se pueden ver la cantidad por provincia y quiénes son los actores que los protagonizaron. ¿Tienen página web? Sí, diagnósticopolitico.com.ar. Bueno, Patricio, Justo, un gran gusto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vos. Gusto.